En este nuevo vídeo con respecto de la redacción de planchas, hablaremos en concreto ya después de los dos vídeos iniciales al respecto de la referenciación de un tema para tratar en la plancha. Lo primero que tenemos que hacer cuando queremos encontrar un tema es precisamente saber sobre lo que queremos hablar. Y recordad una referencia, una apreciación, un comentario que hizo Blaise Pascal al respecto de la imaginación. Decía: la imaginación dispone de todo, crea belleza, justicia y felicidad, que es el todo del mundo. La imaginación es totalmente libre. Y evidentemente nadie puede negar que cuando se le habla a alguien sobre un tema, un elemento de belleza de una mansión, de una casa, como por ejemplo puede ser una ventana, cada uno de nosotros puede pensar de diferente manera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros asocia la ventana mediante su imaginación de una manera vivida, de una manera que le recuerda alguna escena. Entonces, recordemos que la imaginación es el primer punto cuando queremos crear algo, en este caso un tema de plancha. Después, en realidad, al escribir nos tenemos que hacer tres preguntas. ¿A quién quiero escribir? ¿Sobre qué quiero escribir? ¿Y cómo lo quiero escribir? Esta es la manera práctica de saber profundizar en el aspecto de las planchas. Entonces, ¿a quién quiero escribir? En realidad, una plancha es para ser leída en principio en logia. ¿Para quién quiero escribir? Para mis hermanos de la logia. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que esta plancha después será leída. Por lo tanto, aquí también tendremos que hacer una medida referenciación y embellecimiento de esta plancha. ¿Sobre qué quiero escribir? Evidentemente lo que no se puede es empezar a escribir y no saber exactamente el tema. Tenemos que, cuando se nos pida por parte del primero o segundo vigilante un tema, tenerlo bien claro y haberlo buscado. Recordad el vídeo anterior, mediante la historia, mediante los diccionarios, mediante el tratamiento de efemérides masónicas y, evidentemente, también mediante el simbolismo. Y después tenemos la otra idea, que es cómo lo quiero. Pues hay que evitar la ampulosidad. Aquí no se trata de escribir como Góngora, por ejemplo, lo hacía, con mucho amaneramiento, con mucha buscando verbos, digamos, muy rebuscados, palabras que no se hablan normalmente. Tenemos que ser directos, tenemos que escribir pensando que estamos hablando a alguien que tenemos delante de un interlocutor. De esta manera se evitará escribir ampulosamente, que lo único que hace es perjudicar el tono global de la plancha. Después, si verdaderamente se quiere hacer una plancha pero dispone de libre albedrío, es decir, que puedes escoger un tema, se tiene que proceder a lo que es el brainstorming, es decir, la lluvia de ideas. Mediante la lluvia de ideas se irán anotando en un papel, o hacerlo como queráis, evidentemente, ideas al respecto de esta plancha, y al mismo tiempo esta lluvia de ideas, este brainstorming, poco a poco quedará más reducido hasta que lleguéis verdaderamente al punto exacto en que empezar a trabajar, empezar a buscar bibliografía, empezar a buscar datos para reflejarlos en esta plancha, que recordad, tiene que estar
escrita, bien referenciada por la bibliografía, bien explicada. Recordad siempre como si estuvierais hablando a alguien que tenéis delante, a vuestro interlocutor, y todo quedará mucho mejor. Después viene la descripción correcta, ordenada, con lógica, con coherencia y bien cuidada. ¿Esto qué quiere decir? Que si queremos escribir sobre un tema determinado, sobre el simbolismo de la escalera, empezaremos por definir que la escalera puede tener una serie de símbolos. Alguien puede subir, alguien puede bajar, es totalmente de madera, es de metal, es de piedra, está en forma de caracol. Esta es la descripción. En realidad, si queréis describir este símbolo, tenéis que principalmente comenzar por ahí, esta descripción, pero tiene que ser ordenada. Es decir, lo que no podéis empezar a decir que subís por la escalera, que está de manera de piedra, y que cuando seguís hablando al respecto de la escalera y de su simbología, al final de la plancha o de la descripción decís que es de manera de caracol. No, es decir, yo subo por una escalera de piedra en forma de caracol, al mismo tiempo los escalones eran dificultosos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una progresión de la explicación ordenada, cuidada y precisa. Es decir, si estamos hablando sobre el simbolismo de la escalera en un edificio, en un monasterio, en una iglesia, en un lugar religioso, no desvariar, es decir, no recordando alguna cosa que vosotros podéis pensar, e incluso es cierto que se puede asociar al simbolismo de la escalera, introducir algo que pueda sustanciar que existe una dispersión. Porque cuando existe esta dispersión, que puede ser incorporada, por ejemplo, al final, pero no cuando estáis describiendo puntualmente una acción en esta plancha, pensad que si introducís este elemento que es correcto pero que no está en su lugar, lo único que produce es dispersión, y entonces vienen los problemas porque pueden arruinar el contexto, la totalidad de la plancha. Evidentemente, cuando escribáis, yo lo pongo aquí en el libro, apoyarse en argumentos de autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si tenéis la posibilidad de describir y seguimos con la escalera, si tenéis la posibilidad de describir cómo se sube por la escalera o qué os recuerda la visión antes de subir la escalera, podéis, por ejemplo, esto es una cosa que sencillamente es indicativa, pues pensad que estaba viendo aquella escalera en forma de caracol de piedra y me recordaba la novela de Cervantes, por decir así, que en el capítulo 4 o que, cualquier cosa, una escena de una novela de Cervantes. Digo Cervantes como podía ser otra. Es decir, incorporáis un elemento de autoridad, porque citáis a Cervantes. Por lo tanto, esto es un ejemplo, al citar este elemento de autoridad, estáis confiriendo a la plancha una serie de detalles de magnificarla, de embellecerla y, evidentemente, sustanciarla. Lo único que tenéis que hacer, evidentemente, no, digámoslo así, insistir mucho en esta cita, porque si no caeríais en el elemento de dispersión, que es lo que estamos intentando de evitar. Lo que sí se tiene que hacer cuando se redacta o cuando se trata un tema para una plancha simbólica, lo único que se tiene que hacer es evitar lo que no se domina. Es decir, si queréis estructurar vuestra plancha, y sigo con la escalera, pues
Leed información sobre el simbolismo de la escalera en Boucher, en los diccionarios, buscad, si hace falta con inteligencia artificial para ir más rápido, alguna novela que hable sobre la escalera, alguna documentación sobre escaleras, imbuiros en las escaleras de los castillos, de los monasterios, el tipo de escaleras que se utilizaban, el tipo de armonización que se utilizaba y al mismo tiempo algún documento, alguna información, tanto en los libros, tanto en novelas, tanto en referencias, tanto en aforismos, y que puedan daros una idea general de lo que vais a hablar. Lo que no se puede hacer es empezar a hacer una plancha de simbolismo sobre las escaleras, pero no tener una idea incluso visual de cómo eran las escaleras en los monasterios, en las iglesias, o cómo son, porque aún duran, ¿no? Y cómo se construían, y qué manera tenían, y cómo comunicaban las áreas de las iglesias, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se tiene entonces esta concepción global de la escalera, es cuando vosotros podéis escribir con mayor agilidad, porque tendréis una idea preconcebida y vuestra imaginación estará activa y potente ayudándoos. Y después hay que recordar que la plancha es un mensaje implícito hacia nuestros hermanos que nos escuchan o que nos leen. Por lo tanto, vuelvo a lo que decía cuando os decía y os preguntaba sobre qué quiero escribir, cómo lo quiero escribir, pero en especial a quién quiero escribir. En este instante cabe recordar que estáis escribiendo para normalmente hermanos masones de vuestra logia, de vuestra obediencia, de otros orientes que posteriormente leerán esta plancha. Insisto, con la cantidad de palabras necesarias, la cantidad de páginas que evidentemente tampoco tienen que ser muy extensas. Mejor brevedad y concisión que una plancha muy larga que canse. Pensad que las planchas normalmente leídas en logia y especialmente para aprendices y compañeros, de 3 a 4 páginas ya es mucho. Pero al mismo tiempo que se reduce esta cantidad de páginas, lo que hace es que sea lo que se busca es de que sea, lo que tenemos que evitar siempre es leer una plancha y que produzca, que se pueda ver que en la logia la gente se está cansando. Esto es lo peor que nos puede pasar. Por lo tanto, estos puntos que os he dicho son un punto de referencia que añado en los vídeos al respecto de la confección de las planchas. Espero que os haya gustado este tema y en el próximo vídeo seguiremos hablando sobre las planchas masónicas. Y como siempre, al final de mis vídeos, muchas gracias por verlos.